En la siguiente historia, el terror psicológico nos lleva a explorar los rincones más oscuros de la mente humana. Una experiencia única que no solo desafía nuestros sentidos, sino que también nos confronta con nuestras propias verdades. Prepárate para un viaje que nunca olvidarás. Capítulo 1. El eco de las sombras. La luz del atardecer caía como un velo naranja sobre el horizonte cuando Daniel detuvo su auto frente a la mansión. Era un edificio imponente, aunque desgastado por el tiempo. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo, y las ventanas, altas y estrechas, reflejaban la tenue luz del sol como ojos vigilantes. Daniel respiró hondo antes de bajar del auto, ajustando la bufanda alrededor de su cuello. El viento gélido que soplaba desde el bosque cercano parecía advertirle que no estaba solo. Había comprado la casa impulsivamente, seducido por su bajo precio y la promesa de un refugio tranquilo para escribir. Un lugar alejado del ruido del mundo, se había dicho. Pero ahora, frente a aquella estructura oscura y majestuosa, una sensación de inquietud comenzaba a crecer en su pecho. El chirrido de la verja oxidada rompió el silencio cuando Daniel la empujó para entrar. Mientras cruzaba el jardín descuidado, las ramas de los árboles desnudos parecían extenderse hacia él, como si quisieran atraparlo. El aire estaba cargado de humedad y algo más, algo difícil de nombrar, como una presencia invisible que lo seguía a cada paso. Al llegar a la puerta principal, notó que la madera estaba marcada con arañazos profundos, como si algo hubiera intentado entrar o salir. Sacudiendo la cabeza para alejar los pensamientos irracionales, introdujo la llave y la giró. La puerta se abrió con un gemido prolongado, revelando un vestíbulo oscuro y polvoriento. La mansión estaba en silencio, pero no era un silencio común. Era un vacío opresivo, como si el aire mismo contuviera secretos que nadie se atrevía a pronunciar. Daniel encendió una linterna y avanzó. El suelo de madera crujía bajo sus pies, y cada sonido parecía multiplicarse en los altos techos de la casa. Los muebles, cubiertos con sábanas amarillentas, parecían espectros inmóviles. En las paredes colgaban cuadros torcidos de personas desconocidas. Sus miradas fijas y vacías lo seguían a medida que caminaba. Había algo inquietante en esas imágenes, como si capturaran un fragmento de vida que no les pertenecía. Mientras inspeccionaba la sala principal, encontró una escalera de caracol que conducía al segundo piso. Subió lentamente, cada peldaño resonando en la casa como un latido. En la planta alta, un largo pasillo se extendía ante él, lleno de puertas cerradas. Al fondo, una ventana dejaba entrar la luz mortecina del atardecer, proyectando sombras alargadas que parecían moverse cuando no las miraba directamente. Decidió explorar una de las habitaciones. La primera puerta que abrió reveló un estudio. Una enorme biblioteca ocupaba toda la pared del fondo, y un escritorio polvoriento descansaba junto a una ventana. Sobre el escritorio había un cuaderno de cuero cerrado, cubierto de telarañas. Daniel lo recogió, y al abrirlo, notó que las páginas estaban en blanco, excepto por una frase escrita en el centro de la primera hoja: "Lo que buscas, te encontrará primero". El escalofrío que recorrió su cuerpo no fue provocado por el frío. En ese momento, escuchó un leve golpe proveniente de algún lugar en la casa. Era un sonido sordo, rítmico, como si algo estuviera golpeando desde las profundidades. Daniel bajó el cuaderno lentamente y dirigió la luz de su linterna hacia la puerta. El sonido cesó abruptamente. Solo quedó el silencio y su respiración acelerada. Había venido en busca de inspiración, pero algo le decía que había encontrado mucho más que eso. La noche cayó con rapidez, envolviendo la mansión en una penumbra. Daniel, armado con su linterna y una taza de café recién hecha, se sentó en el viejo escritorio del estudio. El cuaderno de cuero permanecía abierto frente a él. Sus páginas vacías lo desafiaban con un silencio que parecía burlarse de su creatividad. Los ruidos de la casa, casi imperceptibles durante el día, se volvieron más pronunciados bajo el manto de la oscuridad. Un crujido aquí, un leve susurro allá. La madera vieja y el viento, se dijo Daniel, intentando racionalizar el origen de aquellos sonidos. Pero había algo en ellos que no era natural, algo que parecía moverse con intención. Decidió enfocar su mente en escribir. Abrió su laptop y comenzó a teclear,
pero cada palabra que aparecía en la pantalla parecía carecer de vida, como si las ideas se escaparan antes de poder plasmarlas. Frustrado, desvió la mirada hacia la ventana. Afuera, el jardín estaba completamente oscuro, excepto por la tenue luz de la luna que se filtraba entre las ramas. Entonces lo vio. Una sombra. Era apenas un contorno, una figura que se movía lentamente entre los árboles. Su cuerpo se tensó mientras la observaba, intentando convencerse de que era solo el movimiento de las ramas con el viento, pero no lo era. La sombra tenía una forma definida, humana, y parecía estar mirando directamente hacia él. Daniel apagó la luz de la linterna instintivamente, dejando la habitación en completa oscuridad. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba sigilosamente a la ventana para obtener una mejor vista. Pero cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. El sonido volvió. Ese golpe sordo, rítmico, pero esta vez más cercano. Venía del piso inferior. Decidido a enfrentar lo que fuera, Daniel tomó la linterna y descendió por las escaleras. La casa estaba fría, mucho más de lo que debería estar en esa época del año. Cada paso que daba era seguido por un eco que parecía replicarse en múltiples direcciones. El sonido lo llevó a la puerta del sótano, una puerta que no había notado antes. Era de madera pesada, con bisagras oxidadas que crujían cuando intentó abrirla. Para su sorpresa, estaba cerrada con llave. Frustrado, buscó alrededor y encontró un manojo de llaves antiguas en un gancho junto a la entrada principal. Probó una tras otra hasta que finalmente una encajó. La puerta se abrió con un gemido metálico, liberando un aire viciado que olía a humedad y algo más. Algo acre, casi como hierro. La escalera que descendía estaba sumida en la oscuridad total. Encendió su linterna y avanzó, notando cómo las paredes de piedra parecían cerrarse a su alrededor. El sonido se hacía más fuerte con cada paso, reverberando en el espacio como un tambor lento y monótono. Cuando llegó al final, encontró un pequeño cuarto iluminado por una tenue luz amarilla que parpadeaba desde una bombilla desnuda. En el centro de la habitación había una mesa, y sobre ella, algo que lo dejó sin aliento. Un viejo reloj de péndulo, su madera gastada y su vidrio agrietado, marcaba las horas. Lo que más le impactó fue que el péndulo se movía, aunque el reloj no parecía estar conectado a ninguna fuente de energía. Cada oscilación producía ese golpe sordo que lo había estado atormentando. Daniel se acercó lentamente, y justo cuando estaba a punto de tocar el reloj, la bombilla parpadeó con más fuerza antes de apagarse por completo. En la oscuridad, sintió un frío recorrer su espalda, seguido de un sonido que heló su sangre. Una respiración profunda, pesada, justo detrás de él. Daniel se quedó inmóvil, conteniendo el aliento. La oscuridad del sótano era total, y cada segundo se alargaba como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El sonido de la respiración pesada continuaba detrás de él, tan cercano que podía sentir el leve calor en su nuca. «Es mi imaginación», pensó desesperadamente, pero el miedo que le agarrotaba el cuerpo le decía que aquello era real. Lentamente, giró sobre sus talones, enfocando la linterna hacia el lugar de donde provenía el sonido. No había nada. El haz de luz iluminó solo las paredes de piedra húmeda y el reloj, que ahora estaba en completo silencio. Daniel retrocedió, intentando mantener la calma. Su corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo en sus oídos. Decidió que había tenido suficiente por esa noche y subió rápidamente las escaleras, dejando la puerta del sótano abierta. En la sala, trató de recuperar el aliento. La casa estaba en silencio nuevamente, pero ese silencio ya no era reconfortante. Era opresivo, como si la casa misma estuviera esperando algo. Intentó racionalizar lo ocurrido. Probablemente fue el viento, o una filtración en las tuberías. Necesito descansar. Subió al dormitorio principal, una habitación amplia con una enorme cama de madera tallada que dominaba el espacio. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas pesadas que bloqueaban completamente la luz de la luna. Cerró la puerta detrás de él y encendió una lámpara de mesa. La tenue luz cálida le devolvió un poco de tranquilidad. Daniel se dejó caer en la cama, pero apenas cerró los ojos, lo sintió de nuevo. Esa respiración pesada, rítmica, pero esta vez más débil,
como si proviniera de algún lugar lejano. Se levantó de un salto, encendiendo la linterna nuevamente. Miró alrededor, pero no encontró nada extraño. «Esto no es real», murmuró para sí mismo, tratando de convencerse. Sin embargo, cuando apagó la linterna, vio algo que hizo que el miedo lo paralizara. En el espejo del armario, justo detrás de su reflejo, había una figura. Era alta, delgada, y su rostro estaba oculto por completo en las sombras. Daniel se quedó helado, incapaz de moverse, mientras aquella presencia parecía acercarse, lenta pero inexorablemente hacia él. Giró bruscamente para enfrentarse a lo que fuera, pero la habitación estaba vacía. El espejo seguía allí, reflejando la figura inmóvil en el mismo lugar. Daniel, temblando, se acercó lentamente al armario y con la mano temblorosa, abrió las puertas de par en par. Dentro, solo encontró ropa vieja y el aroma rancio de la madera. Volvió a mirar el espejo, pero esta vez no había nada allí. Su reflejo estaba solo. Decidió no seguir investigando esa noche y regresó a la cama. Aunque apenas pudo dormir, su mente era un torbellino de preguntas. ¿Quién o qué era esa figura? ¿Por qué la casa parecía cobrar vida con la oscuridad? Horas después, cuando finalmente cayó en un sueño inquieto, una voz suave, apenas un susurro, lo despertó. «No estás solo». El amanecer no trajo alivio. La casa seguía envuelta en una atmósfera densa, como si la luz del sol fuera incapaz de disipar la oscuridad que había adquirido vida propia. Daniel se levantó con los ojos cansados, y su mente seguía atormentada por las visiones de la noche anterior. Sentía que algo lo observaba, como si la casa misma estuviera respirando. Decidido a entender lo que estaba ocurriendo, comenzó su búsqueda. Se dirigió al estudio, donde el polvo cubría los muebles. Entre estanterías llenas de libros viejos y objetos olvidados, algo llamó su atención. En el fondo de un cajón cerrado con llave, encontró una caja de madera que parecía estar fuera de lugar. La caja, de tamaño pequeño, tenía un candado oxidado. Después de unos minutos de esfuerzo, logró abrirlo. Dentro, encontró fotos antiguas y un diario. Las fotos mostraban a una familia que había vivido en la casa décadas atrás. Todos posaban frente a la mansión, pero algo destacaba. En cada imagen, en una de las ventanas superiores, aparecía una sombra alargada, una figura que no pertenecía a los miembros de la familia. Daniel sintió un escalofrío al verlas, pero lo que más lo perturbó fue el diario. Abrió sus páginas con rapidez, buscando respuestas, y pronto se dio cuenta de que las primeras entradas relataban una vida cotidiana sin sobresaltos. Pero las siguientes, escritas con apuro y miedo, describían algo mucho más inquietante. Desde que llegamos, algo extraño ha estado sucediendo en la casa. Es como si algo nos estuviera mirando, observando, esperando. Escuchamos ruidos durante la noche, susurros, y el frío. Ese maldito frío que no se va. Daniel continuó leyendo, cada vez más perturbado. El diario hablaba de cómo los miembros de la familia comenzaron a tener pesadillas y a sentir una presencia invisible que les acechaba. Los niños hablaban de un amigo invisible, con ojos vacíos que les susurraba en la oscuridad. La última entrada fue breve y estremecedora. «Nos vamos, no podemos quedarnos más tiempo. Él está aquí, no podemos hacer nada. Si encuentras esto, aléjate, no lo mires, no lo escuches». El diario cayó de sus manos cuando las palabras comenzaron a martillar su mente. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era él? La sensación de frío aumentó, y un peso extraño se asentó en su pecho. De repente, un sonido fuerte resonó desde el piso superior, como un mueble deslizándose violentamente. Daniel levantó la mirada hacia el techo. Este sonido, aunque ya lo había escuchado antes, nunca había sido tan claro a plena luz del día. Sin pensarlo dos veces, tomó la linterna y el diario, y subió las escaleras. El aire se volvió más denso con cada paso, y el sonido de los muebles arrastrándose crecía en intensidad. Cuando llegó a la puerta de la habitación, esta estaba entreabierta. Al empujarla, vio el desorden. Muebles volcados, sillas en el suelo, la cama desplazada. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención estaba en el espejo del armario.
Una sola palabra escrita con trazos torpes en el vidrio empañado. «Quédate». El aire se volvió aún más frío, y la lámpara del techo comenzó a balancearse, proyectando sombras distorsionadas sobre las paredes. Daniel retrocedió, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, la puerta se cerró de golpe. La habitación se sumió en un silencio absoluto, y entonces lo escuchó. Esa respiración profunda, inhumana, justo detrás de él. La voz, suave pero clara, susurró en su oído: «No puedes escapar de lo que ya te pertenece». Daniel giró bruscamente, intentando encontrar de dónde provenía la voz. Su respiración era agitada, sus piernas temblaban, y el cuarto parecía encogerse alrededor de él, mientras la lámpara oscilante proyectaba sombras que parecían cobrar vida. Daniel gritó: «¡Déjenme en paz!», su voz temblorosa rebotando en las paredes. Por un momento, todo se quedó en silencio, un vacío ensordecedor que le hizo dudar si había imaginado todo. Entonces, el espejo se rompió. Los fragmentos cayeron al suelo, pero en la superficie del espejo reflejaba una silueta alta y retorcida, sin rostro, de pie justo detrás de él. Daniel giró en pánico, pero el espacio estaba vacío. El aire, sin embargo, seguía impregnado de esa sensación de ser observado, como si aquella figura estuviera allí, aunque invisible. Tomó el diario que aún sostenía y lo abrió de nuevo, pasando las páginas rápidamente, buscando algo, cualquier cosa que le diera respuestas. Y allí estaba, una anotación que no había notado antes, escrita con prisa y apenas legible. «Si encuentras esto, huye antes de que sea tarde. La casa no solo lo alberga a él, te atrapa. Él se alimenta de tus miedos, de tu alma. Y cuando te posee, ya no hay regreso». Daniel sintió cómo el suelo parecía ceder bajo sus pies, como si la casa misma lo estuviera tragando. Corrió hacia la puerta, golpeándola con desesperación, pero esta no cedía. Fue entonces cuando lo vio. Los fragmentos del espejo en el suelo comenzaron a moverse, como atraídos por un imán invisible, juntándose para formar una imagen en su superficie. Era él, pero no estaba solo. En el reflejo, aquella figura alta y sin rostro se inclinaba sobre su hombro, con una mano alargada que se extendía hacia su pecho. Daniel gritó, arrojando el diario contra el espejo reconstruido. Los fragmentos se desmoronaron nuevamente, pero el impacto liberó algo más. Una ráfaga de viento helado y una voz que resonó por toda la habitación. «¿Crees que puedes escapar de tu sombra?». La habitación comenzó a temblar, las paredes crujieron y una grieta se abrió en el suelo y formó un gran abismo. Daniel tropezó hacia atrás, aterrizando de espaldas en el frío suelo de madera, mientras veía cómo la grieta se expandía hacia él. En el abismo, formas indistintas se retorcían, extendiendo brazos hacia él. No eran humanas, eran sombras con contornos deformes, y sus voces se mezclaban pronunciando su nombre repetidamente. «Daniel, Daniel, Daniel». Luchando contra el pánico, se puso de pie y corrió hacia la ventana. Intentó abrirla, pero estaba firmemente cerrada, como si la casa misma se resistiera a dejarlo ir. Desesperado, tomó una silla y la lanzó contra el vidrio. El cristal estalló, pero lo que había detrás no era el paisaje que recordaba. La ventana ahora daba al mismo abismo oscuro que había visto en el suelo, con las sombras alzándose y moviéndose como una marea viviente. El aire frío y el olor a putrefacción lo envolvieron, y se alejó hacia el centro de la habitación. De repente, la puerta se abrió con un chirrido lento, pero más allá del umbral no estaba el pasillo. Era el sótano. Un murmullo provenía de las escaleras que descendían en espiral, un sonido grave y rítmico que parecía llamarlo, arrastrándolo hacia la oscuridad. Daniel, aterrorizado pero incapaz de resistirse, dio un paso hacia la entrada, y entonces lo vio. En lo alto de las escaleras, justo frente a él, aquella figura sin rostro esperaba pacientemente con los brazos abiertos, como si lo recibiera en un abrazo inevitable. «Daniel, es hora de regresar a casa». Daniel permaneció inmóvil frente a las escaleras, incapaz de apartar la mirada de la figura que parecía emanar una presencia sofocante, casi tangible. La puerta, aunque abierta, emitía un crujido sutil, como si cada segundo que pasaba estuviera cerrándose lentamente,
dejándole claro que no había vuelta atrás. «Esto no es real. Esto no es real», susurró para sí mismo, pero su voz temblorosa apenas rompió el silencio. Dio un paso hacia atrás, sintiendo el filo de los fragmentos de espejo bajo sus pies, pero la figura no se movió, solo lo miraba, o al menos eso creía. ¿Cómo podía saberlo? No tenía rostro, y sin embargo, Daniel sentía la intensidad de su mirada como un fuego abrasador. El murmullo grave del sótano se intensificó, transformándose en una voz que parecía resonar desde las paredes mismas. Era como un eco que se descomponía en múltiples tonalidades, todas susurrando al unísono. «No hay escapatoria, Daniel. Es hora de enfrentar lo que siempre estuvo aquí». El suelo a sus pies comenzó a vibrar. La grieta que había abierto el abismo parecía extenderse, arrastrándose hacia la puerta. Daniel se dio cuenta de que no tenía opción. Si no entraba, el suelo colapsaría bajo él y lo arrastraría de todos modos. Con el corazón latiendo a un ritmo frenético, dio el primer paso hacia la escalera. El aire cambió inmediatamente. Un frío antinatural lo envolvió, y cada paso que daba hacia abajo parecía borrar el sonido de su respiración. A medida que descendía, las paredes del sótano se alargaban, torciéndose en ángulos imposibles, como si el espacio estuviera vivo y respirara junto con él. En la penumbra, sus ojos comenzaron a distinguir formas, figuras humanas, más sombras que personas, que parecían congeladas en diferentes posturas. Algunas lloraban, otras se aferraban a sus rodillas, y otras simplemente lo miraban con ojos vacíos, como si esperaran algo de él. «¿Quiénes son?», susurró, pero su voz no produjo eco. Una de las figuras levantó lentamente la cabeza, sus labios agrietados moviéndose con dificultad. «Somos tú. Y tú serás nosotros». Daniel retrocedió, tropezando con uno de los escalones. Su cabeza giró hacia arriba, pero la puerta al sótano ya no estaba allí. Todo el tramo de escaleras había desaparecido, dejando solo oscuridad a sus espaldas. La figura sin rostro apareció de nuevo, esta vez al final de las escaleras. Pero ahora no estaba sola. A su lado, decenas de sombras similares comenzaron a materializarse, todas mirando fijamente a Daniel, todas extendiendo sus manos hacia él. El murmullo se intensificó, hasta convertirse en un grito ensordecedor. Las figuras congeladas a su alrededor comenzaron a moverse, sus rostros deformados en expresiones de agonía mientras se arrastraban hacia él, sus manos rozando sus tobillos, tirando de su ropa. «No me toquen, déjenme ir», gritó, luchando contra las manos que parecían multiplicarse. Pero por cada sombra que apartaba, otras 3 tomaban su lugar, susurrando su nombre con una mezcla de lástima y burla. Finalmente, la figura sin rostro levantó una mano, y todas las sombras se detuvieron. El silencio regresó, pero estaba cargado, pesado, como si el aire estuviera saturado de electricidad. «Daniel», dijo la figura, su voz profunda y resonante llenando el espacio. «Esto es lo que eres, esto es lo que siempre fuiste». De repente, el suelo bajo sus pies desapareció, y Daniel cayó. El abismo lo recibió con un frío que quemaba, y mientras descendía, las sombras lo siguieron, envolviéndolo, cubriéndolo como una manta que robaba todo calor y toda luz. Entonces, todo se detuvo. Daniel se encontró de pie, pero ya no estaba en el sótano. Estaba en su habitación, la misma habitación en la que había despertado días atrás. El espejo estaba intacto, el diario había desaparecido, y la grieta en el suelo ya no existía. Pero algo estaba mal, muy mal. Se acercó al espejo, tocando su superficie para asegurarse de que era real. Y entonces, lo vio. Su reflejo no era el suyo. Era la figura sin rostro, inclinándose hacia él desde el otro lado. Daniel gritó, pero su reflejo no lo hizo. La figura sin rostro en su reflejo no se movía como él. No seguía sus movimientos. Simplemente lo observaba, o al menos eso parecía, con esa ausencia inquietante de ojos. «¿Qué quieres de mí?»,
gritó golpeando el cristal, pero el reflejo permaneció impasible, inmutable, como si su rabia y miedo no tuvieran ningún efecto en esa presencia silenciosa. El cuarto comenzó a temblar ligeramente y el aire se volvió más pesado. El reflejo finalmente se movió, inclinando la cabeza como si estudiara a Daniel. Luego levantó una mano y en un movimiento lento pero decidido, comenzó a escribir algo en el vidrio desde el otro lado. Las palabras aparecieron al instante, goteando como si estuvieran escritas con sangre. ¿Te reconoces? Daniel sintió que su pecho se contraía. No tenía respuesta, no sabía qué decir. Entonces el espejo comenzó a agrietarse desde el centro, con una velocidad aterradora. Fragmentos del vidrio cayeron al suelo, pero en lugar de reflejar la habitación, parecían mostrar otras escenas, como ventanas a diferentes momentos y lugares. En uno de los fragmentos, Daniel se vio a sí mismo como un niño pequeño, sentado solo en un parque mientras la lluvia caía a su alrededor. En otro, se vio más joven, discutiendo acaloradamente con una figura que parecía ser su madre. Las escenas se sucedían rápidamente, mostrándolo en momentos de vulnerabilidad, rabia y desesperación. «Esto no puede ser real», murmuró, pero las imágenes no se detenían. En cada una, notó una constante. Una sombra en el fondo, siempre presente, observándolo. La voz regresó, pero esta vez no venía del espejo. Provenía de dentro de su propia cabeza, una mezcla de su voz y algo mucho más oscuro. «Te he acompañado toda tu vida, Daniel. Soy el reflejo de tus miedos, tus culpas, tus decisiones no tomadas. Tú me creaste, y ahora soy todo lo que queda». El suelo comenzó a abrirse de nuevo, pero esta vez no había oscuridad debajo. En su lugar, había un paisaje infinito de espejos, cada uno reflejando diferentes versiones de Daniel. Algunos lloraban, otros reían, otros simplemente lo observaban con odio. La figura sin rostro, que ahora parecía más corpórea, salió del espejo roto y caminó lentamente hacia él. Aunque no tenía ojos, Daniel sintió que lo atravesaba con una mirada implacable, desnuda y brutal. «No puedo hacer esto», dijo Daniel, retrocediendo hasta chocar contra la pared. Pero no había escape. La figura levantó una mano, y al instante Daniel sintió que sus propios movimientos se detenían. «Ya lo hiciste, Daniel. Siempre lo has hecho. Esta es tu última elección, enfrentarte a lo que eres o desaparecer para siempre». La figura extendió un brazo, ofreciéndole un fragmento del espejo. Daniel lo tomó con manos temblorosas, observando su propio rostro reflejado en la superficie rota. Pero no era su rostro de ahora. Era el de un niño asustado, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Eres tú», susurró la voz en su cabeza. «Siempre has sido tú». Daniel cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, la figura había desaparecido y la habitación estaba vacía. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero entonces, en el espejo intacto frente a él, su reflejo sonrió. No era una sonrisa suya, pero el extraño comportamiento de su reflejo deja claro que no está libre. Ahora, el silencio de la casa se convierte en su nuevo enemigo, mientras una sensación de que algo observa cada uno de sus movimientos se intensifica. El ambiente en la casa había cambiado. El aire, antes denso, ahora parecía cargado de un silencio insoportable. Daniel se encontraba en el centro de su sala, con las luces apagadas, iluminado únicamente por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas. Aunque todo parecía estar en calma, la piel de Daniel estaba erizada. Había algo diferente, algo que no podía explicar pero que lo mantenía alerta. Intentaba convencerse de que todo lo que había visto y sentido no era más que el resultado de su imaginación, pero el reflejo de esa sonrisa, tan ajena a él mismo, seguía grabado en su mente. De repente, un sonido leve rompió el silencio. Un susurro. No provenía de la habitación, sino de algún lugar más profundo dentro de la casa. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó ignorarlo, pero el sonido se repitió, esta vez más claro, más definido. Era su nombre, pronunciado con un tono arrastrado, casi gutural. Miró hacia el pasillo que llevaba a su habitación. Estaba oscuro, pero al final del corredor, la puerta de su cuarto estaba entreabierta.
Lo extraño era que recordaba haberla cerrado al salir. Tragó saliva y dio un paso hacia el pasillo. Cada movimiento parecía amplificar el crujido de la madera bajo sus pies, haciendo que el eco resonara por toda la casa. A medida que avanzaba, el susurro se intensificaba. «Daniel, ven». Llegó al umbral de la puerta, y al empujarla suavemente, ésta se abrió con un chirrido. Dentro de la habitación, la ventana estaba abierta, dejando entrar una brisa helada que hacía que las cortinas se movieran de manera errática. En el centro de la habitación, sobre su cama, había algo que no debería estar allí. Era un espejo. No cualquier espejo, sino el mismo que había roto antes. Pero estaba intacto, como si nunca hubiera sido dañado. Daniel sintió una mezcla de incredulidad y terror. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Al acercarse, notó que algo parecía moverse en la superficie. No era su reflejo, sino una sombra que se desplazaba por el vidrio, como si estuviera al otro lado. De repente, la sombra se detuvo, y una mano surgió del cristal, extendiéndose hacia él. Daniel retrocedió, tropezando con el borde de la cama y cayendo al suelo. La mano se retractó, y la figura completa comenzó a emerger del espejo. Esta vez, tenía rostro, pero era el rostro de Daniel. «No me reconoces», dijo la figura, con una voz idéntica a la suya. «Soy lo que dejaste atrás, lo que negaste. Estoy aquí para tomar lo que me pertenece». La figura avanzó, pero no caminaba, flotaba, deslizándose hacia él con movimientos antinaturales. Daniel intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado por el terror. La figura se inclinó hacia él, observándolo con una intensidad que parecía perforar su alma. «Siempre me has temido, Daniel, pero el miedo no me detiene, me fortalece». En un acto desesperado, Daniel logró levantar una lámpara de la mesita de noche y la lanzó contra el espejo. El cristal se rompió y la figura desapareció en un instante. Pero cuando volvió a mirar, el espejo estaba intacto de nuevo, como si nada hubiera pasado. El susurro regresó, esta vez desde todas las direcciones. La voz repetía su nombre una y otra vez, cada vez más fuerte, más insistente. Daniel tapó sus oídos, pero no podía escapar del sonido. «Déjame en paz», gritó, pero sabía que estaba hablando con algo que no podía razonar, algo que no se detendría hasta consumirlo por completo. De pronto, el susurro cesó. El silencio regresó, pero no era un alivio. Daniel miró el espejo, y esta vez vio algo que lo hizo desear no haber mirado. En el reflejo, su habitación estaba vacía, pero él seguía allí. El aire en la habitación estaba helado, como si todo el calor hubiera sido absorbido por el espejo que dominaba el centro. Daniel seguía sentado en el suelo, temblando, mientras sus ojos permanecían fijos en el reflejo vacío que mostraba el espejo. La ausencia de su propio reflejo no era lo más perturbador. Era el leve movimiento detrás del cristal, algo que parecía acechar desde una profundidad insondable. Una risa baja, casi un murmullo, comenzó a resonar en la habitación. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Daniel, apenas capaz de articular las palabras. El espejo respondió, pero no con palabras. La superficie comenzó a ondular, como si fuera agua, y en el centro apareció una figura, su propio reflejo, sonriendo con una calma inquietante. «No es lo que yo quiero, Daniel, es lo que tú siempre temiste enfrentar». De repente, la figura al otro lado extendió su brazo, y la habitación comenzó a cambiar. Las paredes se oscurecieron, la luz de la luna desapareció, y la sensación de estar atrapado en una dimensión ajena se hizo evidente. La atmósfera era pesada, como si cada respiración costara más esfuerzo. Daniel se levantó, tambaleándose, y trató de huir, pero la puerta de la habitación ya no estaba. En su lugar había un pasillo largo y oscuro, iluminado tenuemente por lámparas que chisporroteaban de manera intermitente. Sin otra opción, comenzó a caminar. Cada paso parecía llevarlo más lejos de la realidad que conocía. Las sombras en el pasillo parecían moverse, aunque no había nadie más allí. Daniel sintió que el pasillo estaba vivo, respirando, observándolo con una presencia invisible pero palpable. Finalmente, llegó al final del corredor. Una puerta vieja, hecha de madera negra, se alzaba frente a él. En ella estaban grabadas palabras que no podía entender,
pero que despertaban un miedo primigenio en lo más profundo de su ser. La voz regresó, esta vez detrás de él. Cruza el umbral, Daniel. Descubre la verdad que siempre has negado. Sin girarse, abrió lentamente la puerta. Al otro lado, encontró algo que lo dejó sin aliento. Era un salón inmenso, vacío, con un suelo que parecía un espejo gigante. Cada paso que daba resonaba como un eco interminable. En el centro del salón había una figura. Era él, pero no como lo había visto antes. Esta versión de sí mismo era más alta, más imponente, y tenía ojos completamente negros, como pozos sin fondo. «Bienvenido al lugar que creaste, Daniel», dijo el reflejo. «Este es el umbral donde lo que eres y lo que temes convergen». Daniel sintió que su mente estaba al borde del colapso. «No entiendo. ¿Por qué yo? ¿Qué es este lugar?» El reflejo sonrió, una mueca que no contenía alegría alguna. «Porque siempre has evitado enfrentarte a ti mismo. Tus miedos, tus dudas, tus errores, todo lo que has reprimido. Este es el precio de huir. Quedar atrapado en este limbo, donde solo tus propios demonios te hacen compañía». La figura comenzó a avanzar hacia él. Daniel intentó retroceder, pero sus pies no respondían. Sentía como si el suelo lo estuviera atrapando, arrastrándolo hacia el centro del salón. «¿Y si no quiero enfrentarme a nada de esto?», gritó Daniel desesperado. El reflejo se detuvo a unos pasos de él. «No tienes elección, o lo enfrentas, o te conviertes en uno de nosotros». La habitación comenzó a llenarse de murmullos, voces que repetían su nombre, que se burlaban de sus miedos y fracasos. Daniel cerró los ojos, tratando de bloquear el sonido, pero las voces se hicieron más fuertes, más penetrantes. Cuando los abrió de nuevo, estaba solo. El reflejo había desaparecido, pero su presencia seguía pesando en el ambiente. Daniel miró alrededor, buscando una salida, pero el salón no tenía puertas ni ventanas. Solo había una cosa, un espejo en el centro de la habitación. Este espejo era diferente. No mostraba su reflejo, sino un paisaje oscuro, una especie de abismo infinito. Daniel se acercó lentamente, sabiendo que no tenía otra opción. Cuando estuvo a un paso de distancia, el espejo lo llamó. «Ven, Daniel. Aquí está la verdad que siempre has evitado. Aquí está tu última oportunidad». El capítulo termina con Daniel extendiendo la mano hacia el espejo, su silueta reflejada deformándose, mientras la habitación comienza a desmoronarse a su alrededor. Daniel extendió su mano temblorosa hacia el espejo. Al tocar su superficie, sintió un frío que se extendió por todo su cuerpo, y de repente fue absorbido por una fuerza irresistible. El mundo a su alrededor se transformó en una vorágine de imágenes y sonidos. Fragmentos de su vida pasaron frente a sus ojos, errores que había cometido, personas que había herido, sueños que había abandonado. Era como si el espejo lo estuviera desnudando de todas sus defensas, forzándolo a enfrentar cada rincón oscuro de su alma. Finalmente, el torbellino cesó. Daniel cayó de rodillas en un lugar que parecía existir fuera del tiempo y el espacio. El suelo era negro como el carbón, y el cielo, si se podía llamar así, estaba lleno de estrellas inmóviles. En el centro de este paisaje, vio una figura. Era él, pero no como antes. Este Daniel estaba vestido completamente de negro, con ojos que brillaban con una luz inquietante. Su rostro no mostraba expresión alguna, solo una calma aterradora. «Finalmente llegaste», dijo la figura, con una voz que resonaba como un eco interminable. «¿Quién eres?», preguntó Daniel, aunque ya sabía la respuesta. «Soy tú», respondió la figura. «La parte de ti que siempre negaste, la que encerraste detrás de tus miedos y arrepentimientos. Soy tu sombra, Daniel». La figura comenzó a caminar hacia él, cada paso resonando como un trueno. Daniel intentó retroceder, pero estaba inmovilizado. «Durante años has intentado escapar de mí», continuó la figura. «Pero aquí, en este lugar, no puedes correr. Aquí es donde todo termina, o comienza». Daniel sintió una oleada de emociones. Miedo, ira, tristeza. Pero debajo de todo eso, algo más surgía. Una pequeña chispa de resolución. «No voy a huir más», dijo finalmente, con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. La figura se detuvo. Por primera vez, una leve sonrisa apareció en su rostro.
Eso es lo que esperaba escuchar. El cielo comenzó a cambiar. Las estrellas se movieron, formando patrones intrincados que parecían historias escritas en luz. Daniel sintió que algo dentro de él se liberaba, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Enfrentarme no significa destruirme, dijo la figura. Significa aceptar lo que eres, incluso las partes que temes. Solo así podrás ser libre. Con esas palabras, la figura comenzó a desvanecerse, fusionándose con Daniel. Un calor reconfortante llenó su pecho, y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. El paisaje también comenzó a desvanecerse, la oscuridad fue reemplazada por luz, y Daniel se encontró de nuevo en su habitación, frente al espejo. Pero algo era diferente. El espejo ahora reflejaba su verdadero yo, completo, sin distorsiones. La habitación estaba tranquila, y el aire se sentía limpio. Daniel tomó una respiración profunda, sintiendo que un nuevo capítulo de su vida estaba por comenzar. Desde ese día, Daniel decidió vivir de manera diferente, enfrentando sus miedos y aceptando su pasado. El espejo permaneció en su habitación, no como un objeto de terror, sino como un recordatorio de que la verdadera batalla siempre se libra dentro de uno mismo.